Hola a todos, soy el profesor Antonio Martín Garre y el objetivo de este vídeo es mostraros qué es y para qué sirve una base de datos. Vale, sobre todo para todos aquellos que no hayáis tenido contacto con una base de datos, pues bueno, poder mostraros visualmente cómo es físicamente, cómo es una base de datos. Vale. Primero nos preguntamos para qué se utiliza una base de datos. Imaginad que yo pongo un negocio, una tienda, y tengo muy pocos clientes. Pues posiblemente creando un archivo de texto y estructurando un poquito bien la información, posiblemente ese soporte me sirva para almacenar pues los 2 3 clientes que pueda tener. Esto en el corto plazo pues me puede servir. Pero el momento que crezca mi negocio en alguna de sus dimensiones, es decir, en tiempo, en número de clientes, en trabajadores, en número de pedidos, pues enseguida esa solución se me quedará muy corta. No podré hacer consultas, será complejo. Mis compañeros no podrán acceder si yo tengo el archivo abierto. Las modificaciones, el seguimiento. Bueno, enseguida voy a tener un montón de problemas. Entonces, tendré que recurrir a una solución ya existente, por supuesto. No voy a emplear recursos en desarrollar mi propio sistema de base de datos. Lo que utilizaré para mi negocio será una base de datos, un gestor de base de datos existente. ¿Cuál utilizaré? Pues el que más se adecue a la necesidad. ¿Vale? Por ejemplo, para que esto no se quede en la teoría, lo voy a hacer realmente. Imaginad que quiero poner mi propia tienda, ¿no? Yo me iría, lo primero que haría sería instalar el software necesario, ¿vale? Lo que hablamos, no voy a desarrollar, emplear recursos en desarrollar nada. En este caso voy a utilizar pues el software que genera el 43% de los sitios web de internet, WordPress, ¿vale? Ni siquiera lo voy a utilizar Docker. Si no lo conocéis, es una herramienta que permite instalar software de una manera muy rápida, basada en imágenes. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es, voy a seguir las instrucciones aquí. Me dice que cree un archivo llamado Docker Compose YAML con esta información. Vale, pues creo Docker Compose YAML y pego la información. Que si os fijáis, es información sobre 3 contenedores Docker. Uno para la base de datos, otro es una herramienta web, una herramienta basada en PHP, una herramienta web, para gestionar la base de datos, ¿vale? De manera más amena que la propia consola. Y otro el propio WordPress, que es la herramienta que me va a servir de base para construir mi sitio web. ¿Vale? Aquí simplemente, y siguiendo las instrucciones, simplemente poniendo Docker Compose App, el sistema va a descargar e instalar las aplicaciones que necesito. Primero la base de datos, luego la herramienta de gestión de base de datos, que no es obligatoria, podría gestionarlo directamente a través de la consola, pero bueno, siempre en un entorno visual siempre se agradece. Y por último, WordPress, que si no lo conocéis, es un gestor de contenidos que me permite crear contenidos de páginas web. ¿Vale? Y gestionarlos, bueno, es el más utilizado. En este caso, bueno, ya estaría todo instalado. Ya podría acceder en mi máquina a quizás muy pronto. Ahí estamos. Vale. Ya puedo acceder a mi sistema WordPress. Inicialmente me pide un mínimo de configuración. Por ejemplo, esto sería mi tienda. Nombre de usuario, contraseña. Nunca pongáis este tipo de contraseñas en producción. Y terminamos de configurarlo y ya estaría instalado. ¿Vale? Si pulsamos ya en acceder, pues tendremos levantada nuestro sitio web. Vamos a
aquí, pues bueno, podemos publicar entradas. Esta es mi tienda. Una demo para bases de datos. Vale. Guardamos. Y ya estaría en marcha mi primera página web, la página web de mi sitio. ¿Vale? Como veis, al final es una herramienta que está ayudando a que mi negocio salga adelante con un mínimo coste. Aquí pues ya seguiría instalando, instalaría pues un plugin para añadir funcionalidades de tienda, en este caso pues WooCommerce, por ejemplo, que es una de las tiendas también más utilizadas, un plugin de, de WordPress que me permite pues montar mi tienda, ¿vale? Con esto ya tendría una herramienta que apoya a mi negocio, permite poner productos, permite realizar ventas con los clientes, hacer el seguimiento de esas ventas y luego podría seguir creciendo a base de plugins, pues poniendo proveedores, etcétera, ¿vale? Todo esto pues daría soporte a mi negocio. Incluso podría decir que sería el núcleo de mi negocio, ¿vale? Y por otro lado, otra de las herramientas que hemos instalado era PHPMyAdmin. PHPMyAdmin es una herramienta web que me permite gestionar la base de datos. Visualmente no es una maravilla, pero de una manera muy gráfica me permite ver mi base de datos, mi instancia de base de datos, que se llama WordPress, con sus tablas. ¿Vale? ¿Qué tipo de base de datos qué base de datos me he instalado? Bueno, WordPress puede utilizar varios tipos de base de datos. En este caso está utilizando MySQL. ¿Vale? También suele utilizar MariaDB. Veremos la diferencia entre MariaDB y MySQL. Veremos en qué se diferencian. Son muy similares. Y vemos que ha creado una serie de tablas. Vale. Estas tablas yo no las he diseñado, las diseñó la persona que creó, o sea, el equipo que creó WordPress. ¿Vale? Vemos que tienen una serie de nombres que les han puesto un prefijo, han generado una nomenclatura para los nombres de tablas, pues con rigor, estableciendo un prefijo VP para todas ellas, y luego los nombres pues también son fácilmente identificables, son bastante autodescriptiva. Si conoces un poco el negocio, si conoces de lo que está hablando, pues es fácil entender dónde va cada dato, dónde podemos encontrar cada dato. Es como si los cajones de nuestro dormitorio estuvieran bien ordenados, ¿no? Podemos ver que en VP Users pues van a estar los usuarios, ¿vale? En este caso pues suponemos que efectivamente va a haber uno solo, nuestro usuario, y aquí en Post son esas páginas, esas publicaciones, ¿no? Que, bueno, mira, hay varias, pero realmente la que nos interesa es esta, ¿no? La que hemos creado nosotros. Bueno, fijaos, ha creado una versión. Ha creado la versión inicial y ha creado una segunda versión. ¿Vale? Esta es la que sí existía y no ha borrado la que existía, sino ha creado una segunda versión cuando yo he creado una nueva entrada. ¿Vale? Fijaos, ¿por qué ha hecho esta cosa? ¿Por qué ha hecho esto? Pues porque parece que, puede ser interesante mantener una relación de las diferentes revisiones de un artículo por si acaso queremos volver a la anterior o queremos tener una trazabilidad sobre quién ha modificado esa entrada. ¿Vale? Fijaos que esto lo está haciendo por debajo la aplicación. ¿Vale? Está almacenando esa información. He tenido que hacer una interpretación para entender el dato que se está almacenando aquí. No he entrado en cosas más básicas. Tenemos tablas, cada tabla pues tiene filas. ¿Vale? Se trata de una base de datos de tipo relacional. Veremos estos conceptos, los veremos más adelante, pero prefiero que los veáis visualmente y posteriormente seguramente estudiarlos, pues os será más fácil. ¿Por qué se habla de que es relacional? Bueno, porque así, muy a grosso modo, estas filas están relacionadas con otras tablas, con otras filas. Por ejemplo, aquí se habla del autor, el autor de estas
de estas filas, de estos artículos, es el número 1, ¿vale? Y el número 1 de usuarios. Es decir, hay una relación entre post y usuarios y es esta columna. Se está relacionando con esta tabla, ¿vale? Es decir, existen relaciones entre tablas, ¿vale? Para vincular la información. No os preocupéis que esto lo veremos con mucha más profundidad. Como veis, bueno, pues cada una de las tablas tiene su estructura. Alguien ha diseñado esta estructura, ¿vale? Y ha tenido en cuenta pues todo el uso futuro que se le va a dar a esta aplicación. Tanto a nivel de aplicación como a nivel de usuarios. Es decir, nuestra base de datos van a acceder tanto sistemas, aplicaciones, como usuarios que van a querer analizar la información, ¿vale? Analizar, modificar, lo que sea necesario, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ante toda esa responsabilidad? Pues diseñar la base de datos lo más estructurada posible, ¿vale? Que soporte pues toda la operación que va a recaer sobre ella y almacene la información siempre pues de forma congruente, ¿vale? Sin inconsistencias, ¿vale? Es lo que se le pide a una base de datos. Esto pues requiere un proceso de diseño que veremos más adelante que exige cierto rigor, exige bastante rigor. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Es decir, el futuro de toda la información que se almacena aquí, si yo en el diseño no he almacenado pues cierto campo, no va a existir ese campo. Es decir, si yo no pensé en guardar, por ejemplo, cuando un usuario se registró, pues esa información no va a estar disponible. Cuando vengan una auditoría de la RGPD, de la Ley de Protección de Datos actual europea, y me pregunten cuándo un usuario se ha registrado y no lo tenga en mi base de datos, pues me van a poner una multa, una multa muy importante, ¿vale? Es solo un ejemplo. Tengo que pensar en todas las casuísticas para bueno, pues diseñar una base de datos lo más completa posible, evidentemente sin poner cosas que no tengan importancia o que a priori, bueno, la verdad es que cada vez más se tiende a almacenarlo todo, pero bueno, veremos cuáles son aquellos principios para diseñar una buena base de datos, ¿vale? Y luego tenemos algo llamado SQL. SQL es un lenguaje con una gramática muy sencilla, con un paradigma completamente nuevo, no tiene nada que ver con otros lenguajes de programación. Veréis que es un lenguaje que está orientado a conjuntos de datos y que, bueno, a pesar de que la sintaxis parece muy simple, tiene muy pocas instrucciones, es muy potente y hay que saberlo utilizar muy bien para extraer la información que necesitamos, que precisamos con de manera exacta. Es decir, si en un momento dado alguien nos pide extraer pues cuáles son los usuarios, los últimos usuarios que han comprado en nuestro sitio cierto producto, pues que le saquemos esos usuarios y no otros, ¿no? Entonces, al final nos va a dar mucha confianza el poder interrogar, poder preguntar a una base de datos por lo que queremos de manera efectiva. Por supuesto, mucho más importante también es realizar modificaciones en una base de datos o insertar de manera efectiva, sin errores, es decir, modificar justo y solo lo que queremos, ¿vale? ¿Quién accede a una base de datos? Pues mucha gente. Mucha gente, muchas personas y muchos sistemas, muchas aplicaciones, procesos, ¿vale? Todos van a acceder a través de algo que se llama conexión de la base de datos. La base de datos dispone un punto por el cual diferentes agentes se pueden conectar y pueden realizar consultas, modificaciones, etcétera, ¿vale? Por supuesto, con su autenticación debida. ¿Todas las bases de datos son iguales? ¿Todas son relacionales? ¿Todas utilizan SQL? No. Las bases de datos, como cualquier sistema informático, están diseñadas con un propósito determinado. Esta base de datos, en concreto, MySQL o MariaDB, tienen un propósito de servir como soporte, ¿vale?, para la persistencia de datos de un sistema operacional transaccional. Es decir, lo que importa en este tipo de sistemas es ofrecer un rendimiento al usuario que está navegando en su página o utilizando la aplicación
muy rápido. Es decir, si yo busco, modifico, lo que sea, la base de datos tiene que responder rápidamente, ¿vale? No solo a mí, sino a los 40 o 50 usuarios o los que sean que pueden estar trabajando en este momento. Están orientados a insertar, modificar o consultar datos pequeños muy rápido, ¿vale? Veremos que más adelante, pues, cómo se consigue esto, con algo llamado índices, que no es muy diferente al índice de un diccionario, ¿vale? Imaginad tener que buscar una palabra en el diccionario por su primera letra o por su última letra, ¿vale? Si yo os digo, búscame una palabra que empiece por PA o búscame una palabra que termine por PA, no es lo mismo, ¿verdad? En un diccionario que está indexado por las primeras letras y no por las últimas. Bueno, pues esto le ocurre lo mismo. Si tú preguntas una tabla que no está indexada por las primeras letras, dame todas aquellas palabras que terminan por esta letra, pues no le queda al sistema otra que recorrer todos y cada uno de los registros, ¿vale? No os preocupéis que esto lo veremos con más detalle. ¿Qué otros sistemas podría haber? Bueno, pues podría ser una base de datos que en vez de preocuparse por este tipo de transacciones, podría ser una base de datos que simplemente almacenara datos y estuviera completamente orientado a ser consultado, a hacer consultas. Consultas muy grandes, es decir, grandes volúmenes de datos y esas consultas tienen que ser inmediatas, totalmente inmediatas. A pesar de ser consultas estadísticas que utilicen millones, cientos de millones de registros, ¿vale? Ese tipo de base de datos no es igual a este tipo de base de datos. Está diseñado completamente diferente, con un motor diferente. La información se guarda en archivos de manera diferente. O a lo mejor se distribuye entre varias máquinas para poder ser procesada de manera distribuida, ¿vale? Es decir, van a existir diferentes naturalezas de base de datos y diseño de base de datos que van a realizar bien un cierto tipo de tareas y otras peor, ¿vale? No existe por ahora la base de datos ideal que sea completamente multifunción. Eso de momento no existe, por desgracia, ¿vale? Por eso hay tantas tecnologías relacionadas con la base de datos, porque no hay ninguna que haga todo bien. Las hay, pues como son herramientas que permiten desarrollar bien la función para la cual fue diseñado, ¿vale? ¿Este lenguaje SQL es igual para toda la base de datos? No. Hay base de datos que no son SQL, utilizan otro lenguaje. También hay otra base de datos que utilizan SQL con algo que se llama dialecto un poco diferente. Es decir, los extras que no son del estándar SQL pues son ligeramente diferentes, difieren un poquito, ¿vale? En general poco, o sea, no nos va a costar, es como pues el español, diferentes versiones de pues el español de Almería, el español de Valladolid, ¿vale? Pues esto va a ser un poco lo mismo, el SQL es el mismo y difieren pues algunas pequeñas keywords diferentes pero adicionales al propio estándar SQL. Y podréis preguntar, ¿todas las tablas, o sea, todas las bases de datos son orientadas a tablas? Pues tampoco. Hay bases de datos que pueden ser del tipo clave-valor o pueden almacenar grafos, pueden almacenar en formato JSON, no estructurada. Bueno, hay diferentes tipos de bases de datos dependiendo del propósito. Bueno, espero que os haya gustado esta introducción y bueno, que haya levantado un poco de curiosidad y preguntas. Si no conocéis la base de datos, si ya lo conocíais, bueno, pues tampoco habréis aprendido mucho en esta lección. Pero si no habéis tenido contacto con esta base de datos, no dudéis en dejar en el foro de tutorías las preguntas que queráis. Bueno, pues mucho ánimo y hasta pronto.